¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos. Finalmente llegó el jueves 27 de octubre. Hoy nos da mucho gusto que nos acompañen, como lo hemos venido anunciando desde hace un par de semanas, en este arranque del club de lectura de nuestro segundo libro, Rendirse para triunfar. Tenemos el privilegio de estar el día de hoy acompañados de una gran conductora de noticias, una gran comunicadora, pero además una persona muy sensible a estos temas, Magda González Elizondo. Bienvenida, Magda, muchísimas gracias por acompañarnos, por creer en este proyecto y pues para darle más dinamismo a este club de lectura que hoy arrancamos, Rendirse para triunfar. Al contrario, Omar, muchas gracias. Muy buenas noches. Primero que nada, a todos los que nos acompañan y se van integrando. Y gracias, Omar, por esta iniciativa de reunirnos para conocer más sobre este proyecto, Rendirse para triunfar, la alegría de vivir. Y que, como tú decías, nos llama tanto la atención porque pues en este momento cada persona, cada ser humano tiene que hacerlo responsable para entender más lo que está pasando y por lo que pasamos cada uno de nosotros. Así que gracias por la invitación, gracias por la iniciativa. Y la primera pregunta, que a la plataforma La Alegría de Vivir en Plenitud han llegado muchos cuestionamientos de cómo va a ser la dinámica de este club, de este círculo de lectura del libro Rendirse para triunfar. Gracias, Magda, pues al contrario, el honor es nuestro. Esto es bien sencillo, puede participar cualquiera de nuestros seguidores o los nuevos seguidores que ya se están sumando. Tomamos la decisión en el equipo digital de que la mejor manera de compartir es a través de Facebook en vivo. Entonces simplemente danos seguir a Facebook, @la alegría de vivir en plenitud. Después de las transmisiones en vivo, este mismo video se va a transmitir en nuestra red de Instagram y se va a subir a nuestro canal de YouTube y se va a subir también a nuestro podcast en Spotify, La Alegría de Vivir en Plenitud. Pero para participar en vivo, simplemente cada jueves a las 8 de la noche, aquí los esperamos. Van a ser 8 jueves. Originalmente pensamos hacer un jueves por capítulo, pero vamos a dejar que la dinámica nos lleve. Gracias a tu sugerencia de que hagamos 8 jueves, nos vamos a reunir los jueves a las 8 de la noche. Lo único que se necesita es tener este libro, Rendirse para triunfar, la alegría de vivir en plenitud. Nos siguen preguntando dónde lo puedo adquirir. La manera más fácil es en Amazon. Ayer se lo comentamos a una consultante que nos preguntó dónde lo adquiero. Le dije, mira, no batalles, Amazon. Y Amazon te manda el libro así, impreso como está. Además en Amazon, si no eres de los que quieres leer el libro impreso, está la plataforma de Kindle en el ebook, la versión digital. Pero quienes quieren tener el libro en su mano, ayer me dijo esta consultante, lo pidió anoche, estábamos chateando anoche, y le pusieron que le llega para el lunes. O sea, en 4 días te lo manda Amazon a tu casa por 320 pesos hasta la puerta de tu casa, de tu oficina. Si prefieres o vives aquí en Monterrey o quisieras que el autor te lo dedique, nosotros por 230 pesos más el envío, dependiendo de tu ciudad, con mucho gusto te lo mandamos personalizado. Nos decían, oye, pero no tengo el libro todavía para este primer episodio. Bueno, el día de hoy realmente vamos a platicar no tanto del contenido, sino un poquito de todo el contexto. Vamos a hablar de la introducción, del prólogo y un poco del capítulo 1. Lo ideal es que lo adquieras en estos días y para el próximo jueves leas lo que vamos a hablar hoy, más el capítulo 2 y 3, que serían los que analizaríamos la próxima semana. No vamos a spoilear, no lo vamos a leer, o sea, no es un club de lectura para leerlo, sino es un club de lectura para quienes están siguiendo el libro, podamos reflexionar sobre el contenido, puedan participar con sus preguntas en vivo,
en este momento o en nuestras diversas redes sociales en el transcurso de la semana, y la semana que entra le damos lectura. ¿Cómo ves? Esa es la dinámica, pero tú eres la experta, tú eres la conductora, tú Sí. dinos cómo va a ser. Sí, yo los invito a todos los que participan y que van a estar pues siguiendo precisamente cada uno de los capítulos y bueno, la dinámica, a que nos hagan llegar sus preguntas, sus inquietudes, su testimonio, cualquier comentario que quieran hacer en vivo para que Omar lo vaya respondiendo, porque así se va a formar, se va a ir haciendo, enriqueciendo toda la conversación, ¿no? Para que realmente este círculo de lectura pues llegue de manera, digamos, directa a cada una de las formas de pensar, de sentir, de vivir que están pasando en este momento, y repasando cada uno, como dice, sin leer los capítulos, más bien pues un análisis y una conversación entre todos al respecto de cada uno de ellos. ¿Te parece? Muy bien, ya nos Muy están bien. saludando Leti Ramírez. Por ahí también díganos si se escucha bien o no. Este es un estudio muy modesto, entonces no tenemos micrófono, lo estamos haciendo así de manera en vivo desde nuestro dispositivo móvil. Pero bueno, gracias a los que se están uniendo, Leti Ramírez y por ahí algunas otras personas. Sí, pues vamos de lleno ya al tema para dar inicio precisamente ya después de toda esta explicación de la dinámica, Omar. Me llamaba mucho la atención que tu libro inicia en la introducción con dos artículos que escribiste en diferentes momentos, pero que ambos hablan de la necesidad de volver a los valores humanos, a las bases de la humanidad, y también de hablar las cosas de frente. ¿Por qué? ¿Por qué cargas estos dos artículos como introducción, y qué significado tiene para ti esto de lo que estamos hablando? Pues creo que en el fondo ese es el objetivo. Tenemos nosotros ya publicado, para los que nos vienen siguiendo desde hace tiempo, nuestro primer libro, La alegría de vivir, un viaje de las tinieblas a la luz. En él hablamos de la historia de Tommy, un adicto como millones en el mundo, y cómo llegó a recuperarse. Este libro va dedicado exclusivamente para adictos. Como bien lo acabas de mencionar, fue evolucionando. Seguimos nosotros escribiendo en diversas plataformas, fundamentalmente en Grupo Milenio, Milenio Puebla los miércoles y los lunes en milenio.com, y hablamos de adicciones, hablamos de valores, hablamos de desarrollo humano, hablamos de desarrollo espiritual, de crecimiento personal, y nos dimos cuenta que van ligadas unas cosas con la otra. Este año que hemos estado haciendo programas de prevención y trabajando con algunas instituciones en la elaboración de planes de prevención de adicciones, nos damos cuenta que una imperante necesidad es reconstruir el tejido social, rescatar a nuestros jóvenes, niños, adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes que pueden estar en el riesgo de las drogas. La población de riesgo en adicciones es de 14 a 29 años. Entonces tenemos que rescatar. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de los valores, a través de volver a las bases. Entonces quisimos, justamente en la introducción, ustedes lo van a leer, un par de artículos que en su momento se publicaron en alguna plataforma y que habla de esta reflexión. Dejemos de ser pasivos, hablemos de frente de las cosas, hablemos de valores, y por supuesto, bueno, mi expertise sigue siendo la recuperación de adicciones, codependencia, algunos trastornos obsesivo-compulsivos, el desarrollo del bienestar personal. Pero si no hablamos de valores, si no hablamos de solidaridad humana, si no hablamos de prevención entre todos, dejando de estar cruzado de brazos esperando que el gobierno haga todo o que las instituciones privadas hagan todo, nosotros como padres, nosotros como ciudadanos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, abro con esa reflexión, porque justamente es lo que invito a todos los que se sumen a este club, que analicemos nuestro entorno, que veamos el mundo en el que estamos viviendo y pongamos nuestro granito de arena para
construir una mejor sociedad. Pero además hablabas efectivamente de hablarlo de frente, hablar de frente. Y esto creo que tiene que ver con algo que también por ahí escribiste en estos artículos, de no estamos acostumbrados a hablar de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de los problemas. Hablar de frente significa tener pues, la actitud de afrontar y confrontar y con mayor naturalidad, sin estigmatizar ninguna situación o ningún ser humano. Sí, hablar de frente porque, fíjate, hoy lo platicaba con un nuevo consultante. Las adicciones, los trastornos mentales, algunas otras situaciones de esta naturaleza, muchas veces estuvieron estigmatizadas. O porque decían que ir al psiquiatra era estar loco y estaban estigmatizadas las enfermedades mentales. O en el caso de las adicciones porque decían, eres un vago, eres un delincuente, eres un desadaptado social. Y no, son enfermedades clasificadas a nivel mundial, están contenidas en el DSM-5, en el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, y hay que hablar como tal, hay que informarle a la gente las causas, las posibles soluciones, los tratamientos y la evolución, pero de frente. Evidentemente en el mundo del alcoholismo y de las adicciones impera la mentalidad de los grupos anónimos, de los alcohólicos anónimos, de los narcóticos anónimos, etc., donde guardan su anonimato por una cuestión personal, pero también es una cuestión espiritual. Quienes conocemos estos grupos, el anonimato basado en que tu mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda. No es que me esconda en el anonimato por vergüenza. Entonces, quienes hemos evolucionado en esto, nos hemos dado cuenta que hablar de estos temas de frente, sin tapujos, pero con información profesional, clara, científica, estamos contribuyendo justamente a hacer esta prevención. El lema del Centro de Estudios Superiores donde yo estudié, Montefénix, es educar para prevenir. Sí. Entonces, esto es una manera de educar y hablar de frente, porque salir del anonimato a veces es fuerte. Sí. Ahorita por ahí alguien me preguntaba qué te motivó a escribir el libro, y yo lo que les puedo decir es, alguien en su momento me ayudó a mí, como joven, me dio un trabajo, como joven me dio una oportunidad, pero alguien en algún momento también me tendió la mano, sí, cuando viví un fondo, que es lo que platico en el primer libro. En el primer libro hablamos de Tommy, un personaje, sí, que en el anonimato platica su proceso de rehabilitación de adicciones. En este segundo, Tommy sale del anonimato y toma su forma real como tu servidor Omar Cervantes Rodríguez. Entonces lo hago desde tres motivaciones contestando esta pregunta. Primero, porque viví la enfermedad, porque si Dios quiere en un par de meses cumplo 25 años de haber derrotado por un día a la vez esta enfermedad y quiero compartir mi testimonio con otros. Segundo, porque eso me llevó a hacer un posgrado, una especialidad en adicciones y dedicarme profesionalmente a esto. Y tercero, tú y yo nos conocemos de los medios y de muchos años, porque alguien de Grupo Milenio, Miguel Ángel Vargas, de Milenio Puebla, me abrió las puertas a escribir en Milenio Puebla en 2014, y en 2015 nació este tema ya de hablar de adicciones, de alcoholismo, de superación personal. Entonces tenemos cerca de 7 años. Aquí en este libro van a poder encontrar 150 artículos de todo lo que hemos publicado en este tiempo. Y escribir, además de ser un proceso terapéutico personal, yo les recomiendo a todos mis pacientes, de hecho, les dejo tareas por escrito, pero también escribir es una manera de dejar un testimonio. ¿Por qué se nos ocurrió el club de lectura? Que tú fuiste parte de las ideas. Primero, y hay que hablarlo con toda claridad, Magda, porque hoy la gente ya casi no lee. Sí. La gente hoy te dice, oye, mándame un video mejor, o mándame un audio en Spotify, o sea, por eso usamos todas las plataformas.
pero la gente no lee. Entonces este libro es muy sencillo de leer, son 16 capítulos breves, si eres un buen lector, en una semana máximo lo terminas, más 150 artículos periodísticos. Pero lo que queremos es invitar a la reflexión colectiva, por eso hicimos este club, para hablar del libro, pero también para preguntarle a los que están del otro lado, ¿qué opinan de esto que estamos diciendo? Puede ser que esté equivocado, puede ser que alguien me confronte y se vale, pero al final de cuentas estamos hablando de frente sobre estos temas. ¿Qué están haciendo los jóvenes? ¿Por qué tienen estos vacíos que de repente tienen que llenar con drogas, con bullying, con acoso, con otras conductas? ¿Qué estamos haciendo nosotros como padres, como sociedad, como profesionistas? Abramos un debate colectivo. Afortunadamente, desde que se presentó el libro, llevamos 3 presentaciones públicas. La próxima semana tenemos una 4ª. Y lo que queremos es que la gente reflexione y empecemos todos a decirle al pan, pan y al vino, vino. Muy bien. Precisamente hablando de eso, quisiera tocar un poco el tema del prólogo. El prólogo de Susana Valdés Levi, que de por sí ya es una pieza literaria grandiosa, de verdad lo leí y me emocionó muchísimo. Pero en el prólogo, Susana habla de un hombre que pasó por la oscuridad, por la noche de su alma, siguió todo el proceso hasta que vio la luz. ¿Tú crees de verdad que esto se pueda estar en esa oscuridad, en la lona, como decimos, ya en otras palabras más cotidianas, tocar fondo, vivir un proceso de regreso para, digamos, salir a flote y ver en algún momento en la oscuridad de las tinieblas llegar a la luz, como lo planteas? Sí. Yo creo que sí. Primero, quisiera dar testimonio de, en el consultorio que he visto pasar familias, pacientes, en las clínicas en las que he trabajado, te puedo decir que efectivamente he visto milagros. He visto gente que llegó completamente intoxicada, con un fondo de sufrimiento impresionante en los grupos, en las clínicas, en el consultorio privado. Y primero, dándole un crédito a todos ellos, yo te puedo decir, he visto verdaderos cambios en las personas y en sus familias. También debo decirlo, he visto gente que no ha podido o que no ha querido y que ha perdido la batalla contra las adicciones, y ha sido triste y doloroso. Sin embargo, te puedo decir que por esas personas que dan testimonio de que sí se puede y de que han logrado transformar su vida, te podría contestar con ellos solo que sí, que yo creo que sí se puede estar en esta noche oscura del alma, como le llaman los filósofos, los desarrolladores personales, y salir a la luz de la alegría de vivir. Pero además te quiero platicar una historia personal. Yo he tenido 2 o 3 fuertes fondos en mi vida. El primero fue en 1998, cuando tuve que rendirme para triunfar, aceptando mi enfermedad del alcoholismo y algunas otras conductas compulsivas. Fue un fondo familiar de sufrimiento que afortunadamente tuve la gente que me ayudó, y que en febrero cumplo 25 años de haber cambiado esta forma de vida. Pero, y es algo de lo que van a ir leyendo en el libro, la cosa no queda ahí. En 2013, 15 años después, ya sin beber, ya sin sustancias psicotrópicas, tuve otro fondo personal familiar, una ruptura múltiple en muchos aspectos de mi vida, y eso me llevó justamente en una semana encerrado en la Ciudad de México, con una angustia tremenda, con una depresión tremenda que yo llegué a tener. Estuve metido leyendo libros de superación, leyendo a los Alcohólicos Anónimos, regresando a los grupos, pidiéndole a Dios, implorándole a Dios, porque la estaba yo pasando muy mal, no tenía trabajo, económicamente estaba muy mal, y literal pasé esta noche oscura del alma, y
te puedo decir que en una semana yo fui viendo mi evolución. Iba 2 veces al día a los grupos de Alcohólicos Anónimos allá en Polanco, el grupo San Agustín, a que les mando un saludo. Y fíjate, fue bien curioso, pueden creerlo o no, es mi testimonio. Cuando yo empiezo a sentirme mejor y empiezo a tener ese contacto con el poder superior como yo creo, ese día anuncia el Vaticano el humo blanco de Francisco. Y de ahí me tomo yo de su mensaje y me tomo yo de, a ver, si caí hace 15 años, si dejé de beber, que era lo más difícil, Dios me va a ayudar a salir de esta crisis. Y recientemente, el año pasado, y tú eres testigo, pues tuve otra sacudida de carácter profesional, económico, personal, de muchos temas, con lo cual quiero decir que dejar de consumir drogas o alcohol es apenas el primer paso. La vida sigue y la vida es de altibajos. Y yo he tenido por lo menos 3 momentos de vivir esa noche oscura del alma, y siempre te puedo decir, y precisamente por eso aplaudo la portada de Patti Martínez Rodríguez, que la han aplaudido mucho. Sí. Siempre te puedo decir que he podido rendirme para triunfar de la mano del poder superior, de Dios, como yo creo. Y por supuesto, bueno, pues hoy no solamente ya no estamos en esa crisis, estamos aquí presentando un libro y platicando con nuestros seguidores de que sí es posible salir adelante. Sin duda. Por cierto, Alfonso dice, felicidades Omar, que Dios te bendiga siempre, padrino de padrinos. Vamos a seguir conversando efectivamente con todos aquellos que nos escuchan. Audiencia, gracias por participar y por entrarle a esta oportunidad, diría yo, de platicar de estas cosas que a veces pues, no nos damos tiempo ni siquiera de profundizar en lo mismo. Y por cierto, decía sobre la portada que es fuertísima, que es motivadora, es grandiosa realmente, igual que el título de Rendirse para Triunfar, de lo que ya has hablado en muchos espacios, pero que quisiera que brevemente nos dijeras por qué un título que parece contradictorio a lo que normalmente sabemos. O sea, no te rindas, de la gente que no se rinde, es el éxito, etcétera, etcétera. Tú propones esto, rendirse para triunfar. De manera breve nos puedes participar, cómo surgió este título del libro. Tiene 2 grandes influencias este libro. Uno es la corriente de 12 pasos de los grupos de Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, del programa de los 12 pasos, que es uno de los pilares del modelo Las Flores de Monte Fénix, de donde yo soy egresado, y donde hablan de derrótate ante tu enfermedad. Ya derrótate y acéptalo. Pero tiene otras 2 vertientes, que es el desarrollo humano. Y en este libro yo cito 2 grandes para mí pensadores, y uno de ellos coach y otro de ellos inspirador y filósofo, Deepak Chopra y Tony Robbins. Y cada uno de ellos, en sus palabras, además de otras corrientes, me gusta mucho leer sobre el tema, y el otro día me decía un buen amigo comunicador también, me dice, el título es el reflejo de lo que espiritualmente hacen algunos grupos, no hablando de religión, sino hablando de espiritualidad. Sí. Rendir el ego para hacer triunfar el espíritu. Y efectivamente, entonces, estos 2 ingredientes, los 12 pasos de los grupos anónimos, y este tipo de enfoques de que reconocer la realidad nos va a abrir, como dice Deepak Chopra, al campo de todas las posibilidades, y va a ser la forma en que verdaderamente vamos a poder crecer. Pues esto es lo que inspiró un poquito el libro. El título, que no es un juego de palabras, y Susana Valdés hace una descripción maravillosa en el prólogo, donde no se los voy a leer todo, pero dice, Omar Cervantes hace una referencia de 2 términos que en inglés no son sinónimos, que es quit
y surrender. Quit es renunciar, claudicar, y surrender es rendirse. Y entonces, pues ya, habla de lo que Omar Cervantes trata de hacer en este libro, y efectivamente, no se trata de claudicar o de renunciar. En otras palabras, no se trata de rajarse, se trata de rendirse a esa parte espiritual que todos tenemos para abrirnos a más posibilidades y triunfar. Muy bien, Omar, ya nos hablaste de qué te motivó a escribir el libro. Ahora, ¿cómo surge? ¿Cómo surge el libro? Que yo sé que lo tratas un poco por ahí del capítulo 1 y que pues bueno, en este círculo de lectura podemos empezar a hablar del primer capítulo para la próxima semana avanzar hacia los siguientes. Pero ¿cómo llega el momento de voy a escribir este libro? ¿Cómo surgió? Surge, lo decíamos hace rato, de, digamos, el primogénito, que es la alegría de vivir. Y esto surgió de un trabajo conjunto de Grupo Milenio, Omar Cervantes, se fueron acumulando los artículos y de repente cuando te das cuenta ya tienes publicados 80, 100, tienes material para un libro. Y entonces en aquel entonces Miguel Ángel Vargas me dijo, haz una historia para los primeros artículos publicados. Ese lo publicamos en el 18, terminó de escribirse el 17, salió a la venta en el 18. Pasaron 4 años, pasaron muchas cosas, incluyendo la crisis que acabo de mencionar, que también viene por ahí en alguno de los capítulos. Y pues nos dimos cuenta que ya teníamos cerca de 500 artículos publicados sobre este tema, desde el primero hasta el último, que antes del cierre de edición este año, y que era un material bien valioso. Pero además, después de haber tenido esa crisis de mucho movimiento, en el que yo hice un trabajo personal muy intenso, nos preguntan a nosotros los terapeutas o los especialistas que si nosotros cómo le hacemos. Bueno, yo también tengo mi terapeuta de cabecera, yo tengo mi fe, yo tengo mis herramientas. En mi caso, en la fe en la que yo creo, yo soy un lector asiduo de la palabra en la Biblia. En fin, yo hago mi trabajo personal. Uno de mis hijos me dice, ¿por qué no escribes? Hice una lluvia de ideas, como le llaman, pero no me gustó. No me gustó, y cuando forzas las cosas no salen. Ahí lo dejé. Y por un par de episodios que sucedieron en abril de este año, abril, mayo aproximadamente, uno con uno de mis hijos y otro con una persona muy cercana a mí, yo entré nuevamente en este tema de, a ver, a la gente le pasan cosas. De repente tienes una expectativa y ¡pum!, te cambia, te regresan. O de repente estás muy bien y te vas para el monte y pierdes la brújula. Y entonces, gracias a ese momento yo dije, yo tengo mucho que aportar, ya traigo muchas cosas en la cabeza. Me senté a escribir, soy una persona intensa en las cosas que hago, y la computadora empezó a fluir. Entonces dije, ahora sí está fluyendo. Pedí inspiración y dije, va. Y entonces, así nació. Fueron 16 capítulos los que creo que redondean el libro, de lo que ya empezaremos a ir a fondo a partir de la próxima semana. Y con la idea, no solamente de un libro, porque yo muchas veces, incluso los libros que dedico, pues están bien bonitos y sirven ahí para tenerlos en el librero, si es que tienen librero, o en la mesa del comedor, los que leemos en las tablets y demás, pues, sino para llevar este mensaje a las escuelas, a las universidades, a los centros de trabajo, a los organismos no gubernamentales, a las instituciones públicas, para complementar el trabajo de prevención, de reconstrucción del tejido social que ya hacen, y poner esto en la mesa del debate de la opinión pública, decir, señoras, señores, papás, nosotros todavía no somos abuelos, pero ya tenemos hijos jóvenes, adultos, que están en sus manos la construcción del futuro del planeta. Ayudemos a construir
un mejor mundo y volvamos a los valores, como empezamos este programa, volvamos a las bases y llevemos este mensaje. Si lo leen, pues maravilloso, como siempre lo he dicho, incluso en las transmisiones. Con una persona que nos esté viendo y le pueda sembrar un mensaje que cambie su vida. Ahorita sé que hay una persona que nos está viendo, porque ya la vi por ahí, que le pregunté, ¿cómo diste conmigo? Me dijo, me puse a buscar, encontré tus videos, los empecé a ver, te empecé a seguir y dije, él nos puede ayudar. Puedo platicar maravillas que hacen las redes sociales. Entonces, si en estas transmisiones una persona se lleva un mensaje de esperanza, si alguien que lee el libro o que le deja casualmente el libro ahí a alguien como que se le olvidó y a lo mejor le puede servir, y alguien lo lee, o si alguien se inspira, hagamos conferencias y talleres de esto, por supuesto que es parte del proyecto de equipo que hacemos, llevar esto a dar un roadshow en diversos centros donde podamos hablar de esto y nos rindamos ante la realidad de un planeta que nos está rebasando como lo enseñó en la pandemia y triunfemos aceptando lo que hoy podemos hacer. Así que, pues así surgió, esa es la invitación, no es solo un libro, es todo esto. Este club de lectura es parte del proyecto. Sí, a lo mejor nos ven 5 gentes, no lo sé, 10, 2, con uno que esté. Si alguien le manda a alguien el mensaje, si alguien empieza esto a multiplicarse, pues nos vamos a sentir bendecidos de que así como alguien en algún momento de su vida nos ayudó, nosotros podamos devolver ese granito de arena y sembrar semillas de bienestar en nuestra sociedad. Pues por eso concluimos, Omar, insisto en pues la oportunidad efectivamente de estar aquí, de escucharte, de platicar contigo, de pues aportar lo que cada uno de nosotros vamos sintiendo en cualquier forma pues de cuestionamiento, de inquietud, de testimonio, y que el mensaje se vaya expandiendo, porque sí, creo que definitivamente lo que no podemos negar es que hay que sembrar el cambio y cada quien desde nuestra trinchera, y rendirse para triunfar es una plataforma que vale mucho la pena que se expanda. Así que, pues si te parece bien, concluimos el día de hoy, danos instrucciones para el próximo jueves. No, pues a leer todos. A mí me pusieron a leer también porque dije, a ver, bueno, ya no me acuerdo de qué trata y anoche lo leímos. A leer, a reflexionar, a aportar sus ideas. Nos vemos, Magda, verdaderamente un privilegio que tú nos ayudes a darle vida a este club de lectura. Nos vemos la próxima semana a las 8 de la noche, media hora, y ojalá haya más participación, ya va a haber más carnita en el libro, ya va a haber más temas y podamos tener la participación de todos ustedes. Si te gustó, dale un like, dale un me encanta, compártelo por chat, compártelo a tus contactos y aquí nos vemos la próxima semana. Mi querida Magda, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Con gusto. Muy buenas noches a todos. Gracias.